Arrancaremos con lo que es rentas perpetuas. El tema de rentas perpetuas está a continuación de rentas temporarias en el libro de Dunrow y está en el capítulo, según el libro de Un enfoque profesional, en el capítulo 7. Los que tienen el manual, matemáticas financieras, van a tener el mismo material, los dos libros son iguales en algún aspecto, con la diferencia de que el manual, matemáticas financieras, el de Alfa Omega, es más corto en lo que hace a ciertos puntos. Este es más abarcativo de otros temas. Vamos a compartir la filmina. Vamos a arrancar con rentas variables y perpetuas. Las primeras filminas que vamos a ver tienen lo mismo que vimos en rentas temporarias. La clasificación, los conceptos o elementos de la renta y las aplicaciones que tenemos de todo tipo de renta. Cuando entramos vamos a explicar el primer tema, renta perpetua. Cuando entramos a rentas perpetuas, básicamente estamos en esta sucesión de pagos que ¿qué característica principal tiene? Financieramente. Esto me gusta que ustedes lo piensen. Ahora, antes de arrancar con el tema, ¿qué característica financiera tiene una renta para ser considerada perpetua? No que n tiende a infinito, porque eso ya lo sabemos del concepto de perpetuidad. Pero desde el punto de vista financiero tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Que hace que toda renta de este estilo sea considerada perpetua. Primero, ¿existe la perpetuidad como infinito, como tal? ¿Podemos hablar de algo que sea infinito en este mundo? No. Cuando nosotros nos referimos a infinito, estamos refiriéndonos que quizás puede estirarse 2 o 3 generaciones. Pero infinito no existe tal cual como nosotros matemáticamente lo usamos. Pero sí, yo puedo considerar una sucesión de pagos financieramente infinita. Vayan pensando mientras yo digo el modelo. El modelo de renta perpetua analiza el caso límite cuando el plazo tiende a infinito. Genial. Yo no es lo que pregunto en un final, o no es lo que yo espero de que ustedes me digan en un final. Tiene mucho uso el cálculo de las finanzas, tiene mucho uso en el cálculo de las finanzas corporativas, en la fijación de precios de activos, como las acciones. Por ahí le estoy tirando una pista. Para determinar costos capitalizados, equivalentes, y costos para alargar la vida útil de un activo. Otra pista. Es una serie de pagos, o cobros que dura y permanece para siempre. Por lo tanto, no puedo obtener el valor final de esta renta. ¿Qué característica entonces? Yo quiero que ustedes me analicen para considerar una sucesión de pagos como una renta perpetua. Escuchen. ¿Quieren? Pongo pausa.
para que no aparezcan los silencios. Bien, repito. Característica financiera, tengo que analizar y que me permite a mí determinar que esta sucesión de pagos es infinita. Califica como una renta perpetua. ¿Cómo? No, porque eso sería una consecuencia, no una característica. O una restricción. Podría ser una renta anticipada, podría calcular una renta anticipada. Que la renta tenga cierta autonomía. ¿A qué te referís con cierta autonomía? A ver. Los premios Nobel. Bien. Todavía no fui al ejemplo, pero sí, los premios Nobel tienen esa característica de renta perpetua. Vamos a la otra firmina. Los premios Nobel establecidos por el Doctor Muerte. ¿Sabían eso? Que a Alfred Nobel le llamaban el Doctor Muerte. ¿Por qué? Parece honorable el tipo hoy. O sea, el tiempo ha cambiado su imagen, que no tenía en su momento. ¿Qué hacía el Alfred Nobel para llegar a la fortuna que tuvo? ¿Saben ustedes también eso o no? Bueno, pero lo que yo quiero es, a ver esta autonomía que vos decís. ¿Qué significa autonomía? No entiendo yo. No me parece que sea un concepto financiero o una característica financiera, o sí, capaz que sí. Te voy a llevar el micrófono, a ver. ¿Cuánto? ¿Qué? Fuerte. No, decirlo yo lo repito, no. Igual no es de ambiente. Está bien. Sí. Viste la fórmula. Te adelantaste a lo que los demás todavía no vieron, todavía no vimos. Pero no. No es eso. ¿Cómo? ¿Qué es lo que...? A ver. ¿Qué quiero pensar yo cuando digo una renta perpetua? Que voy a pagar intereses a perpetuidad, que es lo que sale de la fórmula, que es hay autonomía. Bueno, pero no sería un concepto financiero. Hay algo más que sí, yo pienso en eso y digo, esto es una renta perpetua. Puede ser, en algunos casos, por ejemplo, el premio Nobel, hay una intención concreta, sí, pero puede que no. Sí o no, dependiendo del ejemplo. Mirá todo lo que hay. Premio Nobel, el Premio Internacional Neustar de Literatura, el bono cónsul del gobierno inglés, los ferrobonos argentinos del 92, las acciones, la obligación de perpetuidad que emitió Coca-Cola 2005, dividendos de acciones preferidas y el bono centenario que emitió Macri en el 2017, que por supuesto ya estaba en default. Ya está, fue. Este viejo. O sea, acá las cosas a perpetuidad no son. Claramente. Aunque todavía algunos digan, nos endeudó hace un año. Ya está, olvídate. No. Se terminó la perpetuidad. La perpetuidad duró esos 2 años. Pero no, sí o no. ¿Qué características yo puedo decir de todo esto? ¿Cómo? Sí, claro. No tengo plazo de finalización. ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿por qué no tengo plazo de finalización? Todo finaliza en este mundo.
¿Por qué no tengo plazo ante estos ejemplos? Difícil darle una evaluación real a esas cosas. No, por ejemplo, el premio Nobel te dice que no, porque vos el premio Nobel tenés el testamento de Alfredo Nobel. De Alfred Nobel. No, no estoy de acuerdo. De una o de otra medida yo los puedo medir. ¿Podemos diferir en la evaluación? Podemos, sí, pero no... O sea, vos podés decir que la marca de Coca-Cola o de McDonald's vale determinado dinero y otros que van a diferir. Cuando, no sé, Elon Musk compró Twitter, creo que pagó 42.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. Y bueno, habría que ver cuánto era marca. No. Además de todo el resto. Cuando yo evalúo una empresa o un proyecto de inversión, yo puedo determinar si eso tiene marca o no. Pero no. ¿Qué característica me da a mí para saber que estoy frente a una renta perpetua? Es la característica que une todos estos ejemplos. Y hay más. Puede ser que no haya una cantidad. Está bien, pero ¿por qué? Siempre y cuando estamos hablando de la fórmula. Perpetuidad es el signo este que me encanta, que lo usan todos usan esto para hablar del infinito. Y parece que esto es hasta romántico. Y no, ¿por qué va a ser romántico? Muchachos, yo cuando empecé acá, si yo arranco acá, yo debo estar acá. Ya me queda esto. O sea, perpetuo no soy. ¿Me encantaría? Y no lo sé si me encantaría. O sea, me encantaría ser perpetuo cuando tuve 20 años. Hoy no. ¿Se entiende cómo es? O sea, esto te va pasando. A ver. Pienso que exista como una fuente que genere ese pago, supongo. ¿Y cómo es esa fuente? A ver, por fuente, vamos uniendo todo lo que están diciendo. No digo que esté mal lo que digan, ¿eh? Lo que digo es incompleto, falta. Ahí me están diciendo fuente. ¿Qué es una fuente? Una fuente, ¿qué sería? Vos. Sería más teológico eso que decís, pero no. Seguimos en lo financiero. Seguimos en lo financiero. Sería más teológico. Porque voy a algo espiritual. Bien, perfecto, pero no. Porque estamos en ¿qué cosa? Nosotros estamos en finanzas o matemática financiera. Por lo tanto, tenemos que asociar el concepto de perpetuidad a lo que es las finanzas. Y yo quiero decir, a ver, les voy a tirar un ejemplo. Un inmueble puede ser el alquiler de un inmueble, puede ser una renta a perpetuidad siempre y cuando no se venda el inmueble. O sea, te pusiste del lado del propietario automáticamente. Automáticamente. Si te pones del lado del inquilino, siempre y cuando te pones del lado del inquilino, no del propietario.
Fíjate que ya te estoy mostrando un activo financiero, como es un inmueble, que me genera una renta, y dependiendo de donde yo esté parado, del inquilino, del propietario, puedo decir otra cosa. Contablemente, ¿cómo se amortiza un inmueble? A ver. ¿Y por qué se amortiza 50 años? No entiendo. Nunca entendí por qué se amortiza 50 años. Yo tengo que llamar al pintor a mi casa, lo tengo que llamar cada 2 años. Y no se me llena de agua por las goteras. ¿Por qué 50 años? Las características, podemos estar toda la característica que tiene que tener una sucesión de pagos para ser considerada a perpetuidad es que el activo origen de esa renta es inagotable. Inagotable. El testamento de Alfred Nobel, del doctor Muerte, no se entrega con los premios Nobel. Se entrega solo el rendimiento anual. Solo el rendimiento de la inversión del testamento de Alfred Nobel es el que reparte el premio. Los premios no son siempre los mismos año tras año. Se ha demostrado, se ha hablado de que el premio ha bajado por bajar el rendimiento, y hoy, por causa de la inflación, los rendimientos son más altos. ¿Está bien? En términos absolutos y nominales. No se agota el inmueble desde el punto de vista del propietario con un mantenimiento regular, costos capitalizables, con un mantenimiento regular, puedo alquilarlo durante al menos 50 años como propietario. Lo venda o no, porque el que lo compre quizás tenga la misma intención, y el activo financiero no muta. Los bonos, la obligación a perpetuidad de Coca-Cola se consideran a perpetuidad. ¿Por qué? Porque Coca-Cola tiene más de 200 años, o casi 200 años. ¿Alguien tiene previsto que Coca-Cola cierre como empresa? Por lo pronto no, no hay ningún indicio de que eso pase. Lo mismo pasa, por ejemplo, los dividendos de acciones preferidas, siempre y cuando estemos hablando de empresas que tengan una trayectoria. Trascienden las generaciones. Entonces, vamos a un modelo de dividendos que vamos a explicar en otro tramo de la clase, que es el modelo de Gordon, que es la idea de que la perpetuidad de los dividendos de una empresa crecen en función de, no sé, la tasa del PBI, la tasa de crecimiento del PBI, o la tasa de crecimiento de la media de la industria. Después lo vamos a ver. Pero es un modelo, es un flujo de dividendos. Este modelo analiza los dividendos de una empresa para saber qué cosa, el valor de la acción. ¿Ah? Es un ejemplo. Entonces vamos a la fórmula. Obviamente que volvemos al mismo punto, no voy a hacer el desarrollo de la fórmula. Tengo a perpetuidad los periodos. Es decir, ¿de qué me sirve calcular el valor final?
del bono a 100 años, por ejemplo, si yo dentro de 100 años seguramente no estoy acá. ¿Para qué me sirve? Yo voy a ahorrar para dentro de 100 años. O sea, sacrifico consumo actual para mi consumo dentro de 100 años. Voy a tener 156. Si alguien me ve, cruce de vereda. Pero claro, por supuesto que sí, a esto voy yo, con el concepto de perpetuidad. Trasciende la generación. Puedo decir que lo hago para mi nieto, puede ser, por lo tanto, pero de alguna manera no tiene sentido calcular el valor final. No tiene sentido calcular el valor final. Más allá de que sería imposible porque técnicamente este periodo nunca termina. Aunque termine. Vamos a ver ejemplos que hacen que determinada renta se pueda transformar en una renta perpetua. Por ejemplo, la renta de la hipoteca ajustada por UVA. El valor actual sigue siendo una suma de progresión geométrica decreciente, donde n es muy grande, ¿está bien? O tiende a infinito. Por lo tanto, en la suma, cuando yo hago esto, como n tiende a infinito, o sea, le aplico límite n tendiendo a infinito, vamos a aplicarle límite, esto es una cuestión matemática, nada más, esto, ¿a dónde tiende? Tiende a 0. Hagan la prueba, pongan un n suficientemente grande y van a ver que 1 menos 0,000 les va a dar 1. Por lo tanto, les queda la renta perpetua, el valor actual de la renta perpetua, que se escribe de esta forma, es igual a 1 sobre i. ¿Qué es lo que dijo acá la compañera? Solo me da los intereses. Fíjate una cosa, ¿qué pasaba con una renta temporaria? Me daba algo más que los intereses. Que lo vamos a ver la clase que viene. Me daba algo más que los intereses. La renta temporaria me da algo más que los intereses. Si yo quiero decir, ¿cuál es la renta cuya cuota es la más baja de todas las rentas? La respuesta va a ser la renta perpetua. ¿Por qué? Porque lo único que me da como flujo de fondo periódico es el interés de ese qué, de ese valor actual. Y claro, ¿qué podemos calcular? O sea, claramente el valor final no me interesa. No lo puedo calcular, técnicamente no lo puedo calcular. El valor final no me interesa. Pero sí puedo calcular su renta diferida, ¿sí? Su renta anticipada. Y la renta, determino el valor actual de la renta perpetua inmediata de pagos vencidos de esta forma, como está en la filmina, ¿sí? Como el valor actual, vamos a ponerlo así, es igual a C por 1 sobre I. Si yo quiero calcular la renta diferida, es decir, de este punto me voy a este punto, lo que hago
acá, en esta fórmula, es multiplicarlo por 1 más i a la menos m. Puedo hacer el valor actual de una renta anticipada. Y ahí es donde esto choca con este concepto que trae Dunrauf al libro. Le vuelvo a repetir, no es que está mal, lo único que me parece que técnicamente no es lo que se quiere expresar desde el punto de vista financiero. Sí técnicamente, sí desde el punto de vista algebraico, sí, pero no desde el punto de vista financiero. Entonces, no podemos conocer el valor final de la renta perpetua, pero sí puedo conocer en un momento del tiempo posterior al inicio, es decir, renta anticipada siempre, si me paro desde el inicio, es un momento posterior al inicio, y si me paro de la evaluación es un momento anterior a esa evaluación, el comienzo de la renta, siempre es el concepto o el adjetivo está relacionado con el punto de referencia. Entonces sí puedo decir, bueno, a ver, esto es una renta perpetua, voy a comprar un inmueble y quiero saber el valor al cual yo tengo que vender el inmueble dentro de 5 años. Compro un inmueble con este tipo con una renta y quiero saber el valor dentro de 5 años. O sea, el inicio es hoy, compré el inmueble. El inmueble va a durar a perpetuidad, le voy a hacer un buen mantenimiento, no voy a dejar que se caiga el inmueble, lo voy a dejar, no se va a agotar. ¿Por qué? Fíjate una cosa, ahí es donde yo veo la diferencia entre lo que es el crédito UVA. Que sí, si vos lo ves desde el punto de vista monetario, es totalmente absurdo lo que se está pagando de cuota o se pretende cobrar de cuota. Pero ¿cuál era el contrato en ese punto? Que el contrato me decía que la cuota no podía superar el 30% del ingreso familiar. O sea, nunca va a superar el 30% del ingreso familiar. ¿Y cómo se ajustaba? Se ajustaba a través del plazo. Obviamente, se ajustaba a través del plazo. Alguna vez me han consultado al respecto y yo les digo lo siguiente. Le digo, ¿qué miedo tenés? Y porque así como está, no puedo pagar la cuota, voy a tener que vender el inmueble. ¿Por qué vas a tener? Si vendés el inmueble no cubre el saldo de deuda que vos tenés con el banco. ¿Te está aconsejando eso el banco? Sí, me está aconsejando eso. Claro, porque el banco quiere cobrar, el banco tiene un problema. En realidad, el banco no quiere tu casa, por lo tanto, yo no me preocuparía demasiado. No estoy en otros mercados, por ejemplo, que sí, que los bancos se apropian de las propiedades. No, acá no. Entonces, de alguna manera, sí, te compromete el 30%, pero siempre te va a comprometer el 30% de tus ingresos, y no más de eso. Y la casa va a terminar siendo tuya en algún punto, esto se va a terminar. ¿Cuándo? Y es perpetua, hoy es perpetua. ¿Por qué? Porque no estoy pagando absolutamente nada de la deuda original. Y si ustedes ven los valores que uno vio, por ejemplo, sacaron 2,5 millones de pesos, y hoy capaz que deben 24 millones. Pero si lo vemos en términos de dólares, 2,5 millones de pesos en el 2017 eran
120.000 dólares y hoy llegan a 25.000. Está bien, no ganamos en dólares. Pero me refiero a que en términos de moneda dura, esto ha sido de alguna forma beneficioso. Pasa que el problema es que lo tengo que chocar contra el ingreso. Y ahí es donde está el problema. Y la angustia de la gente, que eso es lo más difícil. Pero sigue siendo una renta, pero se convierte en una renta perpetua sobre el inmueble. Muy bien. Y claro, ¿y qué me dicen? Sí, yo lo alquilo, no voy a cobrar este valor para poder pagar la cuota. Concretamente, ¿a qué voy? Que algo como un crédito hipotecario que se supone que yo tengo que cancelar la deuda principal, o sea, compro el inmueble, se transforma en una renta perpetua donde yo lo que estoy pagando un alquiler terriblemente caro a un banco. Seguramente se borró la compartir. Sí. Muy bien. Pero sí puedo calcular la renta anticipada, entonces sí puedo decir, bueno, en el momento M, ¿sí? En este momento M, quiero calcular cuánto va a valer esa propiedad. ¿Cuánto va a valer esa propiedad? Bueno, y además sumale que hay deflación en dólares a lo que hace a inmuebles. Los inmuebles cada vez valen menos en dólares. Entonces eso ocurre también con que estamos perdiendo capital. Se pierde capital, las familias pierden capital. ¿Cómo sería en este caso? Sería, en este momento, sería, si lo que vamos a usar esto mismo, ¿está bien? Renta perpetua, en vez de hacerlo a la menos, se hace a la más M. ¿Está bien? Se transforma en una renta anticipada de M periodos, ¿sí? Del tipo perpetuidad. Y nos queda este cuadrito. En este cuadrito tenemos si es de pago adelantado o de pago vencido. ¿Qué pasa si es de pago adelantado? Si es de pago adelantado, esto me queda de esta forma. ¿Sí? O sea, siempre de pago adelantado, si yo esto lo transformo en pago adelantado, me va a quedar C sobre I por 1 más I a la M más 1. ¿A qué voy con todas estas fórmulas? Me gusta pararme en un punto de referencia, saber la renta, cuánto vale. El otro día, cuando terminamos la clase, unos alumnos me preguntaron cómo determino la tasa de interés en una renta anticipada, me parece que era, o diferida, no recuerdo el ejemplo, pero es el ejercicio que habla de determinación de la tasa de interés. Y es lo mismo, o sea, de alguna manera, si yo lo determino en un momento del tiempo, lo que hago es jugar con las tasas y hago interpolación proporcional. Establezco tasas, aproximadamente le voy dando valores. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El ejercicio daba 4, el resultado daba 4. Pero voy arrancando, viendo cuánto me queda el valor actual, dándole una tasa de interés al planteo. Le voy dando tasas de interés y luego elijo. Cuando el valor actual está en el medio de 2 tasas, elijo esas 2 tasas para hacer interpolación proporcional. Sobre todo cuando estamos en un parcial o estamos usando papel y lápiz. Cuando usamos el Excel, claramente no necesito más allá de eso.
Necesito una grilla de Excel y poner bien los flujos de fondo. Por eso, fíjate que con esta fórmula que tenés acá, automáticamente determinás todas las fórmulas. Muy bien. Vamos a ver ahora un ejemplo de renta perpetua. Vamos a ver un ejemplo de renta perpetua. Renta variable. A ver si tengo algo de ejemplo de renta perpetua. Si no, lo hacemos automáticamente en... Muy bien, vamos a agarrar un ejercicio. Vamos a compartir esto con la gente del Zoom. Y vamos a armar una renta perpetua. ¿Me siguen un poquito? Yo tengo un inmueble. Vamos a tomar este inmueble, vamos a poner un inmueble actual. Vamos a tomar el ejemplo de un inmueble como renta perpetua. Yo voy a comprar un inmueble. El inmueble vale $100.000, un inmueble de $100.000. ¿Qué tipo de cambio tomo? ¿Estamos grabando esto? Voy a tomar tipo de cambio, me acaban de pasar el tipo de cambio 7.40. Valor de tipo de cambio 7.40. Ponerlo en términos de números, son 74 millones de pesos, un inmueble de 700, un inmueble de $100.000. Hoy es un inmueble que puede ser una casa en los suburbios de La Plata o puede ser un departamento de 3 ambientes. Determinamos un valor de alquiler de un inmueble de $100.000. Hoy un valor de alquiler puede estar en 200.000 pesos, o sea, la renta puede estar en 200.000 pesos mensuales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero determinar yo? ¿Cuál es la renta? O sea, se supone que un inmueble es una renta de bajo riesgo. ¿Está bien? ¿Qué me determina el riesgo? ¿Qué es lo que me determina el riesgo de una inversión a mí? ¿Cómo determino yo el riesgo de una inversión? Básicamente, tomando en cuenta qué cosa. Lo primero y principal es que el capital
que yo voy a invertir no se evapore, no se pierda, no se destruya. Si yo ¿por qué se dice que las acciones de una empresa es una inversión de alto riesgo? Porque las acciones del precio de las acciones de la empresa tienen oscilaciones muy altas y pueden desaparecer. Las monedas, las criptomonedas. ¿Alguno invirtió en criptomonedas acá? ¿Alguno ha invertido en criptomonedas? Levante la mano. Cuando salió el Bitcoin, ¿nadie compró cuando salió el Bitcoin en el año 90 y pico? ¿91? ¿Sabes cuánto valía el Bitcoin cuando salió? Cada Bitcoin 50 centavos de dólar. Podrían haber invertido, serían multimillonarios. Llegó a costar $62.000 el Bitcoin. Pero el riesgo de desaparecer, hay monedas que han desaparecido, criptomonedas que han desaparecido de la nada. Sí, una cotización y al otro día cero. ¿Está? El riesgo está asociado a varias cosas. En principio que el capital que yo voy a invertir no desaparezca. Los inmuebles, salvo terremotos o inundaciones o algún cataclismo, tienden a desaparecer, no tienden a desaparecer. Entonces, yo tengo acá la fórmula. El valor del inmueble, el valor de la renta, 1.000.000, $100.000, perdón, 74 millones, ¿sí? $74.000.000 y el valor de la renta, 200.000 pesos por mes. ¿Cuánto es la tasa de interés? Espejo de la fórmula, ¿cómo me queda? 200.000 sobre 74 millones. ¿Está bien? La tasa de interés en esa perpetuidad me está dando tenemos exactamente 0,0027. ¿Qué tasa es esta? ¿Nominal o efectiva? Efectiva, mensual. ¿Cómo lo mido con otra inversión? Buscando qué cosa? La tasa efectiva anual. Buscó la tasa efectiva anual. Esta es la tasa mensual. ¿Está bien? Esta es la tasa efectiva mensual. O TEM. Buscó la TEA. ¿A qué es igual la TEA? 1 más la tasa mensual. $3,34%. ¿Está bien? Una tasa efectiva anual del 3,34%. ¿Es una buena inversión lo que voy a hacer? ¿Con qué lo comparo? ¿Con qué compararían esta inversión?
Matemática para decisiones empresariales. No nos olvidemos, ¿con qué compararía yo esta inversión? Una tasa efectiva anual del 3,34%. ¿Es baja? ¿Es alta? Voy al banco, digo, quiero hacer un plazo fijo en dólares, voy al banco francés, por ejemplo, acá, cruzo la calle, al BBVA, quiero hacer un plazo fijo en dólares, voy a traer los 100.000 dólares, voy a hacer un plazo fijo en dólares, en Argentina. ¿Qué tasa me da el banco? No se ríen. No le tenemos confianza a los bancos, pero a ver, hace 20 años no pasa nada. Hace 20 años no pasa nada. Después del 2002, que hubo, que ¿cómo se llama? Se especificaron y se securitizó los plazos fijos, no pasa nada. ¿Cuál es el riesgo? ¿Hay algún riesgo? Por la cosa ríen. Quedó en el recuerdo de la sociedad este tipo de cosas. Pero ¿sabes cuánto es la tasa? Si vos vas, la tasa es del 0,005 anual. O sea, el 0, este es el 3,34, el 0,5 anual. En principio me compro el inmueble. Comparado. Puedo hacer otra inversión libre de riesgo. ¿Cuál es? Comprar bonos de los Estados Unidos. Nunca defaulteó su deuda. ¿Qué tasa están pagando el bono de Estados Unidos? Por ahí un poquito más con la inflación, puede estar en el 5,5, 6, la TIR de los bonos. No mucho más, a 30 años, siempre estamos hablando de 30 años, un inmueble. Perfecto. Entonces, yo voy a construir esta perpetuidad. ¿Cómo la voy a construir? Voy a usar el Excel. Y voy a construir esta perpetuidad en el momento 0, momento 1, momento 2, momento 3. Vamos a hacer esto, a ver si me sale bien. Sí, perfecto. Usamos el Excel. Sí. No, sí, me imagino que no. Pero estamos... Es la luz, ahora la apagamos y hacemos... vamos a apagar. Entonces yo digo, bueno, a ver, a este rendimiento, mi valor actual va a ser los 200.000 pesos mensuales. A valores constantes lo tomo, ¿está bien? Lo tomo a valores constantes. No, esto me va a salir con esto. ¿Cuántos serían 5 años aproximadamente? 50, perdón. 50 años, hacemos la cuenta así, 50 por 12, son 600. O sea, estamos bien, estamos cubiertos. Si yo hiciera el valor actual de esto, si yo hiciera el valor actual de esta renta, término a término, si yo hiciera el valor actual, como si fuera una renta temporaria lo voy a hacer, ¿eh? La tasa es esta que está acá, claramente, la tasa efectiva mensual. El número de periodos le voy a poner, ¿cuánto era? 700, vamos a poner 600, y el pago, los 200.000 que figuran acá. Mirá,
a esta tasa, la perpetuidad no me llega a los 74 millones. ¿Está bien? No me llega a los 74 millones. Vamos a cambiarle el periodo. Vamos a sumarle 200 más, 800, tampoco me llega. Le vamos a poner 200 más, 1000 meses, 69, tampoco me llega. 72, ahí llegamos. Vamos a ser exagerados, le voy a poner 5.000 o 50.000. Fíjate, 74 millones. ¿Qué quiero mostrar con esto? La perpetuidad de una renta va a estar asociada a su tasa de interés. Si yo le puse 50.000 en el plazo, ¿ven ahí la fórmula? Le puse 50.000, es decir, es como si yo hiciera en esta fórmula es como si yo hiciera, bueno, quiero saber el n de, esto sería, bueno, tendría que buscar la fórmula del logaritmo, tendría que buscar el n de esta fórmula. 74 millones, ¿sí? Igual a 200.000 por año, a la tasa del 0,27%. Y quiero buscar el n. Si yo quiero buscar el n, si yo quiero buscar el plazo, no me acuerdo la fórmula y tendría que buscarla. Busco la fórmula en n periodos, la tasa es el 0,27, el pago es menos 200.000 y el valor actual es 74 millones. Me da algo, no me estaría dando un número razonable. Vamos a ver de vuelta. No me estaría dando un plazo razonable. Fíjate que, o sea, de alguna manera me está diciendo, ojo con esta renta, porque esta renta no es razonable. ¿Qué plazo yo utilicé acá? 50.000. Vamos a bajarle a 5.000. Fíjate que si yo lo pongo en 5.000, me da 73.999.898. ¿Está bien? Y si yo le pongo, en vez de 5.000, le pongo 100.000, o sea, tenía 50, le pongo 100.000, no me cambia el valor actual. ¿Lo ven? No me cambia el valor actual. Ahora, esto es una renta perpetua. Fíjate que el n es un valor muy alto. ¿Me debería dar algún valor razonable? Y podríamos volver a intentar. A ver, número de periodos. Si yo le bajo la tasa, o le voy a subir la tasa, le vamos a poner una tasa del 10% mensual. El pago de 200.000 y el valor actual de 74 millones de pesos. Tampoco. Vamos a probar con la tasa del 20. Poco me da un valor. Probamos con el 30. Poco me da valor. Si la dejo en 0, me da 370 como plazo, número de periodos. Si yo le pongo, me está dando, en valor 0, me está dando 370. Vamos a suponer que yo quiera un valor 0 de tasa de interés. Un valor 0 de tasa de interés
me está diciendo que estoy teniendo 370 unidades, o sea, esto en cero, esto en cero, esto se me amortiza en 370 periodos. Sería el valor actual de una renta de 370 periodos. ¿Esto qué significa? Significa que cuando cambio la tasa de interés, la perpetuidad cambia. O sea, lo que me da un concepto de perpetuidad exactamente es que a determinada tasa de interés y determinados flujos de fondos, yo voy a estar ante una renta perpetua o ante una renta temporaria. ¿Cómo lo sé? Porque no agoto el valor inicial de la propiedad.